mensaje de parte de Ramón Ortiz, que a lo mejor lo conocéis, y que me pidió que recordara que ayer era el 27 de septiembre, que el 27 de septiembre del 75, hace 44 años, fueron asesinados. Bueno, no sé qué, fueron asesinados José Luis Sánchez Bravo del PRAP, José Humberto Baena del PRAP, Ramón García Sanz del PRAP, Ángelo Otaegui del ETA, Juan Paredes Manoz Chiqui de la ETA. Y nada, soy su mensajera y para recordar esos crímenes últimos de la dictadura. Bueno, comenzamos. Pues bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Gracias también a la librería Cartabón por acoger este acto. Y voy a ser breve para darle tiempo y espacio al verdadero protagonista de esta historia, el Kiko, y a su hija Odette, gran conocedora no solo de la historia de su padre, también de la historia de la guerrilla antifranquista, quien además explicará el largo periplo que ha recorrido la publicación de estas memorias. Estamos hoy aquí para presentar Caminos de Resistencia, un libro de Francisco Martínez López, el último guerrillero varón, porque está Esperanza, que es la última guerrillera mujer, que recoge su historia de vida y de lucha, de resistencia contra el franquismo. A sus 96 años sigue combatiendo contra el olvido y a favor de la memoria democrática. Él es memoria viva de la resistencia antifranquista. Lleva años luchando, armado y desarmado, para que el pasado no caiga en el olvido, ese repetido olvido en el que está trenzada la historia de los guerrilleros. Porque la historia de los guerrilleros es una historia de silencios. Fueron silenciados tras la muerte del dictador y en este país tan precario en memoria, decidió enterrar un pasado que sin duda molestaba. Los guerrilleros siempre han exigido un reconocimiento de su papel como luchadores por la democracia y la sociedad tenemos una deuda moral con ellos. Muchos dieron su vida por la libertad de todos y mantuvieron la tibia esperanza de que era posible acabar con la dictadura impuesta tras el final de la Guerra de España. Los guerrilleros y sus enlaces fueron el último testimonio de una república que no se dio por vencida, la única y última batalla por la causa republicana. Derrocar al régimen franquista fue el objetivo por el que lucharon y murieron. Se les persiguió encarnizadamente, se les torturó, se les aplicó la ley de fuga y sufrieron, junto a sus familiares, innumerables vejaciones. Nunca en la historia de los pueblos hubo un combate tan ignorado, tan dejado en el olvido, una historia de mujeres y de hombres a los que durante años se persiguió con el objetivo de exterminarlos, y cuando consiguieron aniquilar a la guerrilla, siguieron desprestigiándola, y cuando llegó la llamada transición y la democracia, continuaron bajo la pesada losa del olvido, abandonados. Hasta el propio Partido Comunista se empeñó en hacer invisible el movimiento guerrillero. Bandoleros, forajidos, facinerosos, terroristas, malhechores, para el régimen, términos que no solo se utilizaron para disfrazar la verdadera naturaleza de la lucha armada antifranquista, también para reducirla a la categoría de vulgares delincuentes. La ley de 1947 para la represión de la guerrilla se llamó de represión del bandidaje y el terrorismo y prohibía expresamente la utilización de las expresiones guerrillero o guerrilla. Francisco Martínez López fue un niño de la República. Seguía siendo un niño de 11 años cuando los militares golpistas se sublevaron en 1936. En la retina de ese niño quedó grabado para siempre las torturas que infringieron a sus padres, la simulación del fusilamiento de su hermano, el asesinato de su maestro. Brotó la rebeldía y comenzó a ser enlace del Servicio de Información Republicana. Con 14 años ya era enlace de la guerrilla y a los 20, tras una denuncia, pasó a la clandestinidad. Luchó como guerrillero en la segunda agrupación del Ejército Guerrillero de León, Galicia, integrada en la Federación de Guerrillas de León, Galicia, pionera en la lucha antifranquista, organización de carácter pluralista que integraba en sus filas
a socialistas, anarquistas, comunistas y combatientes sin militancia definida. En 1949 se une al grupo de Manuel Girón, hasta 1951, año en el que se exilia en Francia, cuando percibe en el horizonte que la muerte estaba escrita para él y sus compañeros. Y allí comenzó otra lucha por ser reconocido como luchador antifranquista y obtener el estatus de refugiado político, y a esa lucha siguieron otras muchas. Kiko se define ahora como guerrillero contra el olvido, sabedor de que la memoria republicana es una frágil conquista que tiene muchos enemigos al acecho. Por eso, para él, la memoria es su revolución permanente, su militancia. Dice que es un superviviente exiliado que actuó a su vuelta a España en la continuidad de la lucha democrática para testimoniar de aquella verdad de valores, de dignidad y ética ciudadana enmudecida por la represión franquista y aún cautiva de la ocultación y el silencio, producto de los pactos y renuncias de una transición frustrada. Es guerrillero contra Franco, guerrillero contra el olvido y siempre en las trincheras, asegura, del movimiento asociativo, con el arma de la verdad, la justicia y la cultura colectiva y la fraternidad democrática. Afirma que sólo así será digno para sus compañeras y compañeros caídos bajo las balas fascistas. Kiko sigue luchando por los mismos principios democráticos, sigue defendiendo con la misma intensidad y coherencia la lucha y la dignidad de sus compañeros y compañeras. Honor y gloria a ti, Kiko, y a todos los que, como tú, fueron capaces de no bajar los brazos aunque tuvieran que empuñar un arma. Me pregunto de dónde sacaste las fuerzas para seguir luchando en esa paz ficticia, peor que la guerra, que sonaba a tiro y acribillaba sin aviso. A ti, Kiko, y a todos los guerrilleros y guerrilleras que ya no están con nosotros. Gracias, sois nuestro referente. Muchas gracias. Le toca, bueno, perdón, es que no me he dado cuenta de que soy la moderadora. Ahora va a intervenir Odette, la hija de Kiko, y os va a explicar algo muy interesante sobre cómo se construyó todas estas memorias. Muchas Adelante, gracias. Odette. Muchas gracias, María. Muchas gracias, por su presencia. Muchas gracias a la librería Cartabón de acoger esta presentación. Diré primero algunas palabras sobre la historia de este libro. Una historia que refleja pues, la dificultad de transmisión de esta memoria de resistencia. El relato de guerrilla que se recoge en este último libro, que es la primera parte del libro, ya se había publicado por primera vez en Francia, el país de exilio de mi padre. Quizá no sea casual que no pueda ser en aquel momento tan fácil publicarlo en España, en el año 2000, en una editorial que era pues un poco una cooperativa, Sileps, con el título Guerrillero contra Franco, la guerrilla antifranquista du Léon. Bueno, guerrillero contra Franco, la guerrilla antifranquista du Léon, que solo recogía la parte infancia, guerrilla hasta 1951, cuando él va al exilio, con una traducción que hice yo con mi compañero. Pudo publicarse 2 años más tarde en castellano ese primer relato gracias a la ayuda del escritor José María Merino y también la ayuda de Mercedes Schuster, por cierto, Sí. en la colección, una colección que dependía de la Diputación de León y del Instituto Leonés de Cultura, una colección que se llamaba Brevario de la calle del Pez. Se publicó en el 2002 y precisamente después de que se votara en el Congreso de los Diputados, el 16 de mayo de 2001, ese texto que era un reconocimiento, digamos, simbólico de que los guerrilleros antifranquistas eran combatientes por la libertad. En aquel momento, Kiko lo dirá seguramente, las asociaciones habían elaborado, la asociación suya había elaborado un proyecto no de ley y con 3 puntos, y solo el primero pues recibió esta acogida.
Pero entonces vemos que la publicación de este libro en 2002 corresponde también a una etapa, digamos, de la historia de la memoria y del olvido de esta resistencia en España. Y también cabe subrayar el sentido político muy significativo que tiene el hecho de que justo después de que se publicara este libro, en esa colección, se publicó las memorias del sargento Ferreras, que era justamente el guardia civil encargado de las operaciones de represión de la guerrilla. O sea que eso ya dice mucho de cómo se construye aquí una memoria consensual que no es capaz de introducir una ruptura con el franquismo y que está pues un poco construyendo una equidistancia, una puesta en el mismo nivel entre fascismo y resistencia antifascista. En 2006, precisamente en el año dicho declarado Año de la Memoria, el respaldo institucional del gobierno de la Xunta de Galicia y el compromiso amistoso de Enrique Acuña, que en aquel momento trabajaba en A Nosa Terra, favoreció pues, la traducción en el idioma gallego y la publicación en A Nosa Terra de ese mismo relato de guerrilla, únicamente el relato de guerrilla. Y en el 2007, cuando ya aparece esta ley dicha de memoria histórica, la ayuda de la presidencia del gobierno concedida a la asociación Archivo, Guerra y Exilio, que es la donde trabaja mi padre, pues hubo una ayuda a la publicación y esto permitió en el 2011 que se publicara ese mismo relato de guerrilla, pero con una extensión, ya que se añadió en aquel momento el relato de los años de exilio y también el relato del trabajo de memoria que él ha emprendido ya desde los años, hace mucho tiempo, pero que intensificó ya cuando vuelve a España, ¿no? Entonces, como vemos, la historia de este libro, de una cierta forma, pues es significativa de las etapas de la memoria aquí en España, pero lo que quiero decir, dejar bien claro, es que este libro es totalmente nuevo, ya que toda esta segunda parte ha sido totalmente reescrita, e incluso la primera parte sobre el relato de guerrilla también ha sido reescrita. Entonces es un objeto pues nuevo, ¿no? Diré, bueno, las palabras de María dejan bien claro que se trata de un relato personal, de un testimonio. El libro narra una trayectoria vital, desde el nacimiento hasta el 2022. Lo que es interesante justamente es que se inserta en un tiempo largo y se puede ver la evolución en su relación acerca de su partido, por ejemplo, su concepto de la militancia, etc. Se ve también cómo su cultura de guerrilla basada en los lazos de resistencia civil, en el anclaje social, ha nutrido también una concepción de lo que es la lucha, y esto lo veremos, lo va a convertir después, cuando ya está en el exilio, en su trabajo político de lucha contra la dictadura, y también esa misma, digamos, sensibilidad al anclaje social pues lo convierte en la lucha asociativa que él mantiene aquí en España para el reconocimiento de la legitimidad política de su resistencia. También yo diría que lo interesante de ese relato que se inserta en el tiempo largo es que vemos cómo evolucionan las lecturas que mi padre hace de su propio pasado. Unas palabras rápidamente quisiera decir sobre la importancia historiográfica de este libro. El libro, el relato, documenta desde abajo, desde dentro y a partir de una memoria sensible y personal, una experiencia de resistencia muy particular, que no visibilizan, por supuesto, los archivos de la dictadura, en tribunales militares de excepción o Guardia Civil, pero que no visibiliza tampoco los archivos del Partido Comunista, es decir, los archivos de los informes que enviaban los que venían desde afuera,
a controlar y a organizar, entre comillas, las redes de resistencia y que enviaban al Comité Central al extranjero entre 47 y 50. Esta experiencia no queda reflejada y además queda descalificada. Esta guerrilla muy particular de la segunda agrupación donde combatió mi padre y que se opuso, como lo va a lo mejor explicar, a una concepción bastante militarista, sectaria de la lucha armada, cuando ya se forma el ejército guerrillero. Ese relato recalca la especificidad, la singularidad de esta segunda agrupación, donde mi padre actuó, y donde quedó vigente más allá de 1946, es decir, la fecha en la que se desmorona la Federación de Guerrillas León Galicia, una estructura pluralista, unitaria, pues más allá de 46, cuando él entra ya en el ejército guerrillero, porque su grupo adhiere voluntariamente a esta nueva estructura, pues queda vigente en su segunda agrupación esa cultura pluralista, unitaria de la segunda agrupación. Una cultura basada en la colaboración con la resistencia civil, de una red de enlaces en la que los lazos de vecindad, de parentesco, de cariño tejido desde largo tiempo o las motivaciones humanitarias importaban tanto, sino más, a la hora de comprometerse en la lucha contra la dictadura que las identidades partidistas o las afiliaciones ideológicas. Y claro, en esta red de enlaces las mujeres tenían un rol central, jugaron un rol fundamental, como lo recordó María, que lo dirá mi padre, ¿no? Entonces vemos que aquí se trata de una experiencia que no corresponde a lo mejor con las categorías que definen lo que es la lucha armada cuando se definen desde un aparato, desde arriba, dándole la importancia principal a digamos, la actuación clásica de un ejército militar, lo cual es muy diferente la cultura guerrillera que él está valorando en su relato, ¿no? Él contará a lo mejor cómo pues, se enfrentó esa cultura guerrillera de su grupo con la cultura que él llama de aparato de los nuevos dirigentes del ejército guerrillero. Pues este relato aporta una luz sobre una experiencia que a lo mejor no estaba bastante conocida. Creo que es el gran interés de este libro, y también de recordar que no existe una sola memoria de la guerrilla de León Galicia, sino varias memorias bien diferentes e incluso muy discordantes, y es preciso tomar en cuenta esa discordancia para no construir precisamente una imagen monolítica, mítica o dogmática de lo que fue esta resistencia armada al franquismo. Importancia historiográfica, entonces, como contrapunto a los archivos oficiales, pero también importancia política. Se ha recordado muy bien con María pues, lo que fue la construcción de silencio acerca de este pasado del franquismo y de la resistencia al franquismo, y esto hace que, claro, no se pueda reconocer la legitimidad política de esta lucha armada. Pues en este contexto memorístico, este libro, este relato, me parece que hay que leerlo no solo como un documento, acaso, digamos, incompleto o parcial, lo que claramente todo relato subjetivo y personal es, evidentemente. Lo más interesante para mí es que hay que leerlo como una toma de palabra de un sujeto cuya experiencia histórica fue borrada, descalificada, es decir, un relato que es en sí mismo un acto simbólico, un acontecimiento, un evento, un momento y un objeto de historia. Además, sí, lo muy interesante es que en este relato del trabajo para recalificar públicamente lo que fue esta experiencia de resistencia, pues Kiko pues, da a conocer lo que fue aquella lucha de palabras y de imágenes, y cómo el dar luz a esa experiencia es
entrar en un conflicto de relatos y de interpretaciones del pasado. También un evento político en el contexto del negacionismo que estamos viviendo en estos momentos, no solo en España, sino también afuera, donde se traducen, por ejemplo, ahora con mucha publicidad el libro de Pío Moa, y también en el contexto, claro, de expansión de la extrema derecha en todas partes, como hemos podido ver, desgraciadamente, últimamente en Italia, ¿no? Bueno, para terminar, lo muy emocionante e importante para mí es que este libro es un homenaje, corresponde a una necesidad ética fundamental, que es dar voz y dar luz a estos invisibles que fueron estos resistentes borrados del relato oficial, como lo dijo María, pero también a las invisibles de los invisibles, estas mujeres que tenían una lucha cotidiana que no se insertaba, digamos, en el gran relato de la lucha armada, pero que fueron fundamentales a la hora de combatir. Y entre todos estos combatientes, claro, mi padre rinde un homenaje muy emotivo al que fue como un padre para él, es decir, Manuel Girón, que encarnaba la continuidad histórica de esta guerrilla, desde el 36, pasando por las milicias antifascistas, la Federación de Guerrillas de León Galicia, y que era, pues sí, un poco un símbolo de lo que era la concepción unitaria, pluralista, de una lucha donde combatían codo a codo socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos sin partidos, y que pues para defender esta concepción tuvo Girón, Kiko y sus compañeros que enfrentarse justamente a la concepción sectaria, dogmática y autoritaria que imponían los nuevos jefes del ejército guerrillero. Por eso, para concluir, creo que este libro también es un documento sobre la trayectoria de un hombre comunista que se mantiene fiel a su identidad política de comunista, pero que precisamente se enfrenta a lo que él llama una cultura de aparato totalitaria y que intentó salvar su ideal del desastre estalinista manteniendo, pues sí, manteniéndose fiel a los valores de compromiso, de antifascismo, y por eso, pues, como hija y como antifascista, le doy mil gracias a este hombre. Es mi padre. Gracias, Odette. Este libro también es sin duda otro acto de resistencia. Sí, totalmente. Sin duda, es que no vas a dejar nunca de resistir. Y ahora sí que le damos la palabra a Kiko porque él es el actor principal y tiene mucho que contar. Y después, cuando él termine, abrimos un turno de preguntas. A ver si hay ánimo. Venga, Kiko. Bueno, primeramente saludar a todos los presentes, muchos conocidos, y que bueno, es una continuidad de la transmisión, de la confrontación armoniosa y de amistad y camaradería, y que se exprese dentro de esta librería que conocía yo también de anteriormente por su propia calidad, que también hay que seleccionar las calidades incluso en los aparatos donde se transmite la literatura. Y fundamentalmente gracias María y Odette, que esbozan lo fundamental de lo que ha sido mi relato, lo que deseo transmitir. Es importante mi identidad, que es lo fundamental, no solamente ocasional, coyuntural, sino que es un relato de historia completa desde todo el momento donde yo he vivido y que la sociedad española y gallega ha soportado. Lo ha soportado, lo expresen o no se exprese, ahí tengan o no tengan la valentía de transmitirlo a los demás, o
en fin, se abstengan por las razones que sean. Yo, como desde niño, dado la coyuntura de aquel momento, me he convertido en un rebelde y en un incondicional en contra de los conceptos de exterminación del fascismo, su filosofía, su forma de concebir una sociedad alienada y asesinada o torturada con toda la impunidad. No aparecían jueces para juzgar un hecho concreto, que no lo había. Era el asesinato el capricho del fascista de enfrente, y era, pues eso, una sociedad que se ha retraído a ese terror, y se ha retraído de dos formas. Una forma es que no hubo la capacidad de hacerle frente, y otra de hacerle frente, aunque en la clandestinidad, y buscando las formas para no conformarse a que eso tenía que ser eterno y que había que hacerle frente. Y yo me tocó, como niño, estar al lado de esas personas veteranas que me enseñaron el camino también de la lucha. Porque yo no he nacido con los conceptos de la lucha, yo lo aprendí en la vida. Y lo único que me ha chocado, como a muchos otros que han quedado traumatizados para toda la vida, es ese régimen de exterminio de la sociedad, en todos los términos, en donde asesinaban a los mayores, los prendían a los mayores, pero los jóvenes de mi edad estábamos también bajo esa presión y bajo esa represión permanente, psicológica y muchas veces también física. Pero sí. Me chocó mucho, me ha dolido mucho el asesinato del maestro, que más o menos me había ya iniciado en unos ciertos valores republicanos, en una escuela laica. O sea que se juntaron muchas cosas para convertirme en un rebelde. Y bueno, al lado de aquellos veteranos que pudieron salvar de la masacre primera, se convirtieron en ocultarse, ser huidos, y toda la red de las personas que más o menos compartían las mismas ideas, pues era la protección, porque si no, iban a caer en las manos de los terroristas, de los fascistas. Y eso es lo que llaman los huidos primero. Esta región, el día 20 de julio, estaba bajo el dominio de los golpistas. Yo vivía en Ponferrada, bueno, en El Bierzo, y aquí también. Aquí ya se marcó las pautas desde el primer momento. Aquellas personas en el ejército, en Marín, en el Ferrol, en donde había el ejército, que no seguían los mandatos de la sublevación, los han liquidado. Los militares fueron los primeros muertos por no sublevarse. Y bueno, y esa fue la situación que hemos vivido en aquel momento. Y ya digo, tuvo una continuidad en que aquellas personas que se han podido salvar de esta masacre primera, aunque algunos murieron más tarde, pero murieron en otras condiciones, se han convertido ya en el germen de la inconformidad con el sistema y hacer resistencia pasiva, porque no tenían armas y lo que hacían era ocultarse, pero hacer un trabajo ya de transmisión en el contexto que se movían, de su oposición al régimen y de su fidelidad a la República y al Frente Popular. Y bueno, fueron mis maestros. Yo entré en contacto porque mi familia, que era republicana, pues estaba implicada en toda esa red que se creó ya el día 20 de julio del 36. Ya se crearon redes de mantenimiento, de poder salvar esa gente que estaba oculta y que eran más o menos la vanguardia de la proyección republicana. Gente sindicalista, gente que ya había tenido sus experiencias, por ejemplo, en la Revolución de Octubre en Asturias, y todo ese componente es lo que inicia todo un proceso de oposición al franquismo. Resistencia pasiva
hasta que cuando ya no se ve otra posibilidad, no pensábamos nadie de que Franco iba a ganar la guerra, pero desgraciadamente hay otros factores que también hay que tener en cuenta. Han hecho que Franco ganó una guerra contra la voluntad del pueblo, contra la república, contra el ejército republicano, que era un ejército no militarista, sino voluntario de los trabajadores y de los demócratas que hicieron frente al fascismo durante 3 años. Es un gesto también que hay que tener en cuenta. 3 años luchando en contra un ejército nacional, una gran parte del ejército nacional, pero sobre todo con toda la donación, tanto de aparato militar de Mussolini y de Hitler, de Alemania y de Italia. O sea que era también un acto de heroísmo de un pueblo porque apoyaba a la república. Esa es la voluntad popular. Entonces éramos la fuerza o la opinión legal de un pueblo que había votado en 1936 y se le ha dado la oportunidad de expresar qué tipo de sociedad quería. Optó por la república y optó por el Frente Popular, y esa es, en la normalidad jurídica, la constitución legal. No hay otra constitución, porque la constitución franquista fue impuesta por las armas. Y la constitución de la época actual fue la herencia de aquella primera constitución franquista, que fue por las armas, y esta fue por la herencia de lo que ha sido el franquismo, que nombró el rey. El rey no lo nombró el pueblo. Fue el propio franquismo que dio lugar a que se fuera a la monarquía para salvar justamente esa casta que existe en España de privilegiados, con todo lo que han robado y todo lo que en la época de los 40 años de franquismo, y necesitan, claro, un sistema que le dé continuidad a ese poder económico y seguir gobernando, aunque sea en la trastienda, pero seguir gobernando. Son los que deciden. La política no se decide solamente en los parlamentos, se decide también en las fuerzas de presión que determinan que tiene que ser lo que esté en acorde con aquellos intereses, con esos intereses. Bueno, esa es una cuestión que yo no me la pensaba de niño, pero que fui madurando porque inmediatamente yo estuve con un componente político y de militar por la fuerza, pero no era la opción. Ni ningún guerrillero tenía un sentimiento de opción militarista, al contrario, bueno, hubo conflictos después que lo hemos rechazado por modelo de resistencia. Y bueno, pues eso tiene la trayectoria que yo pretendo transmitir, porque fue la trayectoria de un colectivo y de una sociedad, la sociedad en torno a ese colectivo que optaba por una república, por un cambio democrático y tal. ¿Cómo se mantiene la resistencia? Es lo que más o menos mi mensaje, mi relato, y como se le da una interpretación muchas veces o una definición que no corresponde y que yo lo he vivido, trato de clarificar cuáles han sido las fórmulas concretas de ese destacamento y de ese pueblo que le amparaba, y la definición, por ejemplo, de la lucha armada. La lucha armada, hay una tendencia a pensar que la lucha armada se define simplemente con las docenas de personas armadas y que eso era la resistencia al franquismo. La resistencia al franquismo se hacía desde la sociedad. Esas personas, nosotros, sin el pueblo, sin el amparo del pueblo, no éramos nadie. No nos íbamos a batir contra un ejército que había derrotado el ejército de la República y que estaba dotado de un poder militar 20.000 veces más que podíamos tener nosotros. Entonces solamente era cuando representa eso la voluntad de una sociedad que está luchando por los medios que le dejan para poder salir de la situación y poder rescatar
lo que es la democracia, lo que es una república en la que había dotado era la república, pero sobre todo un sistema democrático donde el pueblo sea actor, como era actor en la república, sin las limitaciones, sin delegación. O sea, actor directamente por su compromiso con un proyecto transformador de libertad, de democracia y de progreso. Y bueno, pues esa fórmula, aquí se dice, hace falta romper algunos esquemas, algunos tópicos, y trato de hacerlo. Yo no me puedo morir dejando la nebulosa, al menos en mi entorno, de lo que ha sido ese movimiento. Y yo digo movimiento, no digo la guerrilla, digo movimiento guerrillero, porque tan guerrillera era una mujer que te amparaba y que hacía los trabajos que no podías hacer tú legalmente. Estaba comprometiendo su vida también. Esa era una guerrillera. Y había miles y miles de mujeres y niños, cuidado, porque en la casa que amparaba a los guerrilleros, lo primero que había que hacer, educar a los niños, porque parecía que en algunos lugares, ay, no, los niños pueden hablar. Los niños no hablaban. Los niños, cuando los preparabas, eran los mejores enlaces y los mejores espías del enemigo. Y eso es una experiencia. Y esa experiencia se debe saber porque son las esencias de un pueblo que se motiva por un proyecto. Y además es bueno para otras épocas. Aquella era para la clandestinidad, era para la lucha en contra del franquismo. Pero en otras épocas es para que la sociedad no quede amorfa, no quede al margen de las decisiones que se toman en su nombre. Que la sociedad sea una sociedad activa. Aquellos niños crecen y van a tener un comportamiento posteriormente, como mayores. Lo que me pasa a mí, hacen el aprendizaje, por ejemplo, de cómo se puede actuar dentro de la sociedad en defensa de una causa justa, una causa que más o menos hay que definir, hay que comprenderla. En fin, esa fue mi primera etapa, y ya digo, sin ninguna nostalgia del punto de vista violento ni militarista. Era una necesidad que te impuso el franquismo, que hay que verlo como eso, pero las alternativas hay que buscarlas, aquella y más tarde, incluso hoy, en donde la sociedad se implique a superar las dificultades que tiene de crear una sociedad más adecuada a los intereses generales. Ese era el tema. Luego después me toca la inmigración, en donde ya tenía una madurez política de qué opción tenía. Bueno, no es la migración, es el exilio. El exilio era los componentes que pudieron salvar en el 1939 al perder la guerra, sobre todo la parte de norte, la parte noreste, que pudieron pasar a Francia, y más o menos se organizaron como han podido. Y bueno, pues hubo una cantidad de gente que, como el fascismo declaró la guerra un año más tarde, muchos han jugado un papel importante, como dicen los que han combatido en aquel momento. Luchábamos contra el fascismo, no solamente por la liberación de Bélgica o de Francia, ese era otro problema. Iba compuesto en la lucha en contra la ocupación de Francia, por ejemplo, del fascismo. Pero los españoles que se incorporaron a la lucha, muchos de ellos, comunistas, anarquistas y socialistas, muchos de ellos, ¿no? Pues su afán era que había que derrotar el fascismo, que sería la única manera de abrir las puertas para volver a España, en donde que había que presionar para que España fuera un país democrático. Máximo cuando Franco, aunque dice que quedó neutral, es mentira, hubo una división azul, que ha participado también con Mussolini, pero el franquismo era producto de las batallas libradas por el ejército alemán e italiano, no era producto
de la confrontación, como dicen, entre hermanos. No, no, no. Quien entró últimamente en Alicante, por ejemplo, que es el último eslabón de la resistencia de la República, fueron los italianos. Y han asesinado, bombardeando el mercado de Alicante, en donde murieron 40.000 personas. Y en el puerto de Alicante lo mismo, sin contar lo que han bombardeado en el País Vasco, en Barcelona, en Madrid. Entonces, no les importaba el problema de la vida civil española. Había que ganar la guerra con todas las consecuencias. Entonces fue por esos métodos también de exterminio, no del ejército, sino de la sociedad. Porque bombardear Madrid, no está el ejército en Madrid, estaban las trincheras. Y bombardearon Madrid para aplastar el pueblo. El odio a un pueblo que se resistía en fin, de someterse al fascismo. Va acompañado de esa crueldad inhumana, el odio también, el odio del contrario. Es la filosofía fascista. Odiar al contrario. Además, Mola lo ha definido muy bien. Al enemigo no se dialoga, se le liquida. No hay diálogo. No podían convencer con su filosofía a nadie, con su concepto. Y bueno, pues era todo eso. Bueno, yo llego a Francia, veo en estos componentes que había un sistema un ambiente de combate, de lucha, pensando de que, bueno, había que continuar para liberar España y tal. Pero no había, materialmente, era una voluntad en unas minorías que no decidían de la situación, porque el problema era de qué pensaba España, los españoles, vaya, qué grados de organización había en España. Y entonces hay también errores, voluntarismo, subjetivismo en el orden de decir, bueno, pues como los españoles normalmente han sido aplastados involuntariamente porque eran republicanos, tienen los sentimientos republicanos también de rebeldía. Pero en 40 años el franquismo llenó las cárceles de los que no asesinó, campos de concentración, ha castrado las posibilidades de combates desde el interior. Había quien sí, el tiempo que hemos estado nosotros, había todo un componente de gente de la sociedad que odiaba al franquismo, que estaba con la causa, pero no podían ser también un elemento para constituir un ejército de rebelarse contra el franquismo. Y claro, el amparo, el deseo, la esperanza, era, bueno, como Franco, la lógica. Como Franco compartió con Hitler la guerra, era un régimen fascista, la consigna de acabar con el fascismo internacional, naturalmente hay que liberar España, darle la oportunidad de crear una sociedad democrática y acabar con la dictadura. Pero claro, en el 51 es un momento en donde se crea una nueva coyuntura internacional. Se acabó la guerra en contra del fascismo, se venció el fascismo, pero hay otros intereses en donde no coinciden, no hay. Entonces se crea la rivalidad y se configuran los bloques militares, no solamente diferencias políticas, bloques militares. Entonces no hubo la guerra caliente, pero hubo la guerra fría. Y a partir de la guerra fría hay la alienación de los países según su componente político, en qué bloque se sitúa. En Occidente se ha situado, claro, Inglaterra, Francia, Italia, bajo el bloque de Occidente. Es un modelo de sociedad que defendían, un modelo capitalista, no fascista, pero capitalista. Entonces, el bloque socialista con la Unión Soviética, pues claro, era la antítesis del capitalismo,
porque una cuestión es pensar y tener un poder, pues no solamente pensar, tener el poder de que un régimen capitalista, pues las fuerzas hegemónicas que están ahí es el capitalismo, y otra cuestión es de que una España que quedó ahí en la ambigüedad, que quedó todavía en manos de los fascistas, pero que su anticomunismo ha sido el eslogan fundamental del franquismo, porque llamaba comunistas a todos los que liquidaba, fueran lo que fueran. El contubernio judeo-masónico. Era un concepto. Franco era el mejor aliado de Occidente. Y entonces nos dejaron podrirnos aquí bajo el fascismo, y reconocieron a Franco inmediatamente, crearon las bases, aún existen las bases, bajo la tutela de los americanos, y somos un país hipotecado, somos un país sumiso, y todavía no nos hemos podido liberar de esa, herencia también del franquismo. Todavía la tenemos, no solamente tenemos la monarquía, tenemos las bases militares y tenemos el condicionamiento de nuestra libertad económica en manos de los americanos en una gran parte. Esa es la situación. Y eso sirve para el razonamiento cuando estás en Francia, con los exiliados, y sobre todo una experiencia que pasó en 1950, 55, 60, hay 4 millones de españoles que se van fuera a poder subsistir, porque la crisis económica aquí y la falta de libertades, y bueno, pues se llena Europa de españoles emigrantes. Y ese es pueblo. Entonces, los que teníamos conciencia de que es con estas personas con las que tenemos que transmitirle no nuestras batallas, sino nuestro proyecto para una sociedad libre y democrática, y nos acercamos a todo este movimiento y organizamos un gran movimiento asociativo por toda Europa. Yo estaba en Francia, pero habíamos hecho un trabajo por toda Europa, en donde fue el único interlocutor, no los partidos políticos, porque no les escuchaba nadie, pero a los emigrantes, interlocutores con el gobierno de acogida y con el gobierno de su originalidad. Y eso fue movimiento. Entonces yo tengo la experiencia también de que ese movimiento, cuando se hizo cuerpo importante, el compromiso de todos los emigrantes, la mayoría, en Francia había 200 centros de españoles repartidos por todas las provincias. Todos esos estaban en una federación que hemos conseguido hacer, para el consejo de residentes, que le llamábamos, el gobierno lo llamaba consejo de residentes, era consejo de migrantes. También hubo que matizar en esos términos. Y era el interlocutor y obligó, por su acción, por su movimiento, al gobierno español y al gobierno francés, porque el derecho del voto municipal surge de ese movimiento. Si no, no hubiera visto voto municipal, que es lo mínimo que pueden dar a un ciudadano que vive, que opine qué alcalde quiere en el pueblo que reside. Bueno, nuestra ambición, como otras cuestiones, era de que no bastaba con el pueblo municipal. Hemos reivindicado, hemos llevado manifestaciones a Estrasburgo, a Bruselas, exigiendo el derecho de ciudadanía. Cada ciudadano, venga donde venga, en donde resida, que tenga, para la comunidad, digo, que tenga todos los derechos como trabajador y como residente. Voto municipal, voto nacional y otras cosas importantes también en el orden de la vida. Que no haya una selección para ciertos cargos, por ejemplo, que tiene que ser nacional, porque si a lo mejor un nacional tiene 18 años y el emigrante lleva 20 ya produciendo dentro de ese país, es más ciudadano, más años de ciudadanía. Pero bueno, una experiencia importante que yo trato aquí también de clarificar
cómo se organiza la sociedad en torno a objetivos concretos, y que me sirve también pues, para etapas posteriores el término de la transición. Nosotros nos encontramos con la sorpresa que la transición es negociada, hay consenso en la transición sobre los puntos de una transición tan pacífica que los protagonistas fundamentales de la transición han sido los componentes del gobierno anterior, sus poderes económicos, sus poderes legislativos, sus poderes jurídicos. Los jueces que tenemos hoy es una herencia, pero muchos ya eran jueces con Franco. Entonces, todo ese aparato que condiciona la vida del país están en manos de los herederos de un régimen que no es la democracia. Entonces, cuando nosotros reivindicamos los derechos, cuando reivindicamos el derecho que se nos reconozca como combatientes por la libertad, de que se anulen los juicios sumarísimos, que se saquen de las fosas comunes no un esqueleto desconocido, sino una persona digna, que se le ha reconocido que ha sido asesinado, que han sido asesinados y están los nombres, ya se van reconstruyendo los nombres de los asesinados. Esas personas hay que dignificarles, hay que decir en los archivos, públicamente, en todos los servicios jurídicos, que estas personas han sido asesinadas, no desaparecidas, asesinadas por los falangistas. Y si han sido asesinadas, hay que judicializar a quien les ha asesinado, y sobre todo el régimen que les ha permitido, que era un régimen genocida, y judicializar el fascismo, judicializar al franquismo, estén o no vivos los que han apretado el gatillo o que les han asesinado. Eso es la antítesis de una democracia, si verdaderamente culturalmente la sentimos, de que una democracia no puede permitir que se justifiquen la violación de los derechos humanos. Y entonces hoy las instituciones españolas están justificando el asesinato porque no está impugne todavía la dictadura, están justificando esa dictadura y están violando los derechos humanos a los cuales han firmado y su compromiso con España con la ley de derechos humanos. O sea, una contradicción enorme. Entonces hay que dar la batalla en ese sentido. Pero claro, desde el punto de vista político, las fuerzas que más o menos tengan o no tengan razón de insertarse en las instituciones, que también desde la institución se puede mejorar, se puede proponer, pero claro, la potencia es tan fuerte de los poderes fácticos que no permiten. Pero bueno, pero al menos manifestarse. Al menos manifestarse. Y están repudiando el fascismo y buscando formas de la condena jurídica de lo que ha sido el fascismo y transmitir qué tipo de democracia quieren ofrecer al pueblo. ¿Qué tipo de democracia? Porque las bases de la democracia se asientan pues con valores democráticos, no con ambigüedades, ni con promesas que no tienen una definición jurídica. Establecer las normas jurídicas de una democracia, en donde tiene una responsabilidad importante de una cultura desde la base de la transmisión de nuestra historia, de lo que ha sido esa etapa de España, que los jóvenes que pasan por la escuela, aunque sea la primaria, sepan que en España hubo una dictadura que ha quitado las libertades al pueblo y que ha sido la antítesis de una democracia que se le ofrece de una manera teórica, pero que es formal, que todavía no es real. Y a partir de ahí se crea una dinámica nueva, es de la identidad con una democracia progresista, una democracia auténtica, de la participación ciudadana, que es lo fundamental. La democracia no se decreta, se practica en lo cotidiano, en la vida,
en los intercambios, y para eso hace falta una educación, una cultura también, para que nos acostumbremos a vivir en otro tipo de relación, con la fraternidad, con los derechos, con la negación de todo aquello que puede perturbar el respeto de la libertad y sobre todo de los derechos humanos, el derecho de cada cual a hacer lo que, bueno, dentro del marco de la sociedad, pero con libertad individual y colectiva. Y bueno, pues estoy en esa batalla, o sea que yo no me he desmovilizado y estoy en esa batalla. No tanto porque a mí me reconozcan que fui combatiente por la libertad, porque el pueblo ya me lo reconoce, en miles y miles y miles de personas de toda España que hemos podido intercambiar todos estos problemas, ello un reconocimiento, y me satisface suficiente, pero no es un problema, no es un problema personal, es un problema colectivo. Y claro, tanto la fórmula de acción en la guerrilla, en el exilio, y ahora con la lucha por la memoria democrática, los colectivos son los que determinan ir avanzando y mejorando. Y hoy, militante asociativo, quiero, en fin, rendir homenaje a todos aquellos que están asociados, se juntan colectivamente para defender intereses colectivos. Es muy importante y es lo que necesita España para no, en fin, estar estagnada en ofertas parlamentarias, tal, pero que no tienen viabilidad porque no se legisla muchas veces en función de lo que se dice teóricamente. Bien. Perdonar que me hubiera extendido a lo mejor demasiado. No. Vamos bien de tiempo, Kiko. Pero bueno, es un poco la justificación de mi resistencia actual también. Resistencia contra la parálisis de un proceso democrático que tiene que ir para adelante y no para atrás. Gracias, Kiko. Bueno, gracias, Kiko. Abrimos el turno de preguntas. Levantéis la mano y vamos dando la palabra. María. Sí, Manuel. Buenas noches a todos e a todas. Buenas noches. Kiko, gracias por el libro y por estas últimas palabras de que esta democracia está chatita. Perdón, ¿puedes hablar más? Sí que esta democracia está un poco chata. No, al hilo de que eres un resistente por la memoria, está en proceso la ley de memoria democrática. Supongo que la tienes bastante asimilada. ¿Cómo la ves? ¿Qué aspectos positivos y qué déficits le encuentras a esa ley? O el proyecto de ley que está en trámite. Hombre, yo no tengo un concepto de que el mundo se cambia así, en un golpe. Es todo un proceso. Entonces, todo aquello que parezca en un orden positivo, con propuestas y acciones, me parece que hay que valorarlo. Pero claro, dado las condiciones como se ha compuesto esta sociedad llamada democracia, no se puede, hay un elemento fundamental que si no se resuelve, congela todo el resto del problema. Y es la impunidad, lo que dije anteriormente, del fascismo. No se puede ser democrático y convivir con un fascista que está pensando cómo te elimina. Por ejemplo, y está surgiendo el fascismo. Y surge el fascismo justamente por esa carencia de no haber judicializado el fascismo, así de claro. Y el atentado a la sociedad, a los derechos humanos, es un delito. Y quien hace una manifestación fascista es un delito que se le debía juzgar. No porque falta de libertad de expresarse, pero sí porque atenta a intereses de los demás. Cada uno puede pensar lo que le dé la gana.
puede ser fascista, pero en el momento que se expresa públicamente y los medios que le dan la oportunidad de aparecer más los eslóganes de los fascistas que de quien está en una oposición democrática. Eso pues yo dudo de que esa ley, incluso que ahora está barajando, incluso que bueno, que tiene algunos avances, pero sabemos lo que son las instituciones. Muchas veces hay unas leyes que están en ley, pero que hay que legislarlas. Y en la forma de legislarla, con los componentes burocráticos que hay, dudo mucho de que se resuelvan los problemas. Es una duda personal. No quiero quitarle la esperanza a nadie. Yo también lo dudo. Pero yo lo dudo. Primero porque para que empecemos a ser una democracia de verdad, tendríamos que sacar a los 114.000 desaparecidos que hay en las cunetas de España. Y habría que tendrían que dejar de existir las condenas franquistas, como la que tú tienes, como la que tiene mi abuelo, que lleva muerto 37 años y sigue teniendo una condena franquista sobre sus espaldas. ¿Qué más preguntas? Sí. Señor, le felicito por lo bien que está usted. No sé cuántos años tiene, pero siga así porque da gusto oírlo. Porque que con los años que tiene y que pueda hablar así, que razona así, es que de verdad. Yo creo que debería estar usted yendo por los institutos y las universidades, dando conferencias, porque necesitamos que los jóvenes le oigan y tomen conciencia de un tiempo que ya pasó, pero que es sumamente importante y que lo entienda. Y usted puede explicárselo de viva voz, porque usted lo vivió. Yo, por mucho que estudie, es muy diferente coger un libro y leer lo que pone allí a escucharlo usted. Entonces, vamos, dure usted muchos años y dé conferencias. Gracias. Bueno, eso fue mi práctica durante 30 años. Empezamos con las caravanas de la memoria yendo a universidades e institutos, y luego yo he seguido tanto en Galicia como en Castilla y en Levante, participando en la discusión con los jóvenes, justamente para aclarar, bueno, para darles mi opinión sobre una serie de temas de que no se les enseña. La historia del siglo XX carece de los elementos fundamentales para darle a ese niño conciencia de lo que ha sido esa parte de España. Y no solamente la represión del franquismo, sino los valores que simbolizaba la República. Los valores de darle la tierra a los trabajadores del campo, de darle a la mujer el derecho al voto y también darle al hombre la comprensión de la igualdad entre hombres y mujeres, de llevar la cultura a los pueblos, que se crearon más de 10.000 escuelas y profesores en un término de 31 al 34. Y 23.000 escuelas. 23.000 escuelas. Y luego después una experiencia que se hace en España, que es un modelo para el mundo, las misiones pedagógicas que los intelectuales de aquella época se han movilizado para llevar bibliotecas, cine, conferencias a los pueblos que nunca habían tenido una escuela ni una biblioteca. Es un ejemplo y es un concepto de valor, de transmitir el saber a todo el mundo. Bueno, pues esos valores no se les enseña en la escuela. Y en los libros de texto no está claro lo que ha sido el proceso desde el golpe de Estado. Y claro, estos jóvenes, muchos con el bachillerato, pues claro, se quedan un poco de piedra, que un tío que no conoce nada ve aquí a hablarles de la guerra o de la historia, y que les está enseñando cosas que no le enseñan los libros ni sus propios profesores. Hombre, es una tragedia cultural en el país. Hasta hace muy poco tiempo, libros de texto señalaban que Antonio Machado
murió porque se emigró a Francia. Sí, eso lo ponía en un libro, tal cual. Había una pregunta por ahí para ti. Sí, yo quería preguntarle, no sé si me oye bien. ¿Me oye bien? Sí, porque noto que... Quería preguntar, por centrarlo un poquito más en la guerrilla, en lo que usted vivió como guerrillero, quería preguntarle cuál fue su mejor día y su peor día en la guerrilla. Una pregunta. Segunda pregunta... Vale. Para tu experiencia como testigo, en la guerrilla, ¿cuál fue tu mejor día y tu peor día? Y la segunda, Si llegó a conocer a históricos guerrilleros como Foucellas o Piloto, porque se habla de anarquistas, de socialistas, pero también hay independentistas, galegos, vascos, catalanes, que lucharon en esta guerrilla, y si conoció alguno, Foucellas o Piloto, por ejemplo. ¿conociste a Foucellas o Piloto? Es decir, gente gallega así, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor día y tu peor día en la guerrilla? No había buenos días, porque la mayor parte era la tragedia, mataban a un compañero, o detenían a un enlace, o torturaban, o asesinaban, o violaban a una mujer. Tenían ahí esa actitud, los fascistas no tenían compasión de nada. Entonces no hay buen día, estás en el combate. Estás en un combate permanente, no solamente cuando es un combate de armas militar, claro, aquella es de tirar por adelante con lo que sea, ¿no? Y salvas o mueres, pero combates. No había, la gente no se retraía en el momento que la policía se confrontaba con nosotros, bueno, pues a combatir. Y algunas batallas hemos ganado, pero la batalla fundamental la hemos perdido. Poco a poco fue cayendo la mayor parte de los compañeros. Hemos salvado unos pocos, por casualidad. Por casualidad no éramos los más valientes, Era eso del grupo, y que por casualidades diferentes, pues se salvaba. Pero, bueno, lo único que hasta cierto momento tenías un poco esa esperanza de que nuestra acción serviría para algo. Pero llegó un momento que también hemos comprendido que nuestra acción no significaba ningún interés para el proceso de cambio en España. Por eso los pocos que quedamos nos hemos exiliado. Yo digo, lo único que te satisface es hemos conocido un mundo nuevo de compromiso colectivo en tanta gente, tantas mujeres, tantos hombres, y entonces te queda la esperanza de que, bueno, al fin y al cabo estás viviendo una experiencia que es lo que deseamos para toda España, no solamente lo que eran nuestros enlaces, lo que eran nuestros lugares de vivencias, sino que todo eso tenía que generalizarse, pero ya teníamos una práctica de tener ese tipo de relaciones de convivencia, de armonía, de cariño y de unirnos en torno a un mismo objetivo. Y eso vale mucho. Y eso es lo que hay que ir creando, marcando un objetivo común y aglutinar la gente en torno a ese objetivo común. Y eso se resuelve. Y aunque soy pesimista sobre la ley, pues también depende de la sociedad. ¿Conociste a Foucellas o Piloto? Foucellas o Piloto. ¿Qué? ¿Los conociste? Es la pregunta tuya. No nos hemos conocido, pero bueno, sabíamos unos de los otros. Él estaba en otra guerrilla, porque él venía de la cuarta, yo estaba en la segunda. Y luego después conocí a su hija, a Pepita, hicimos algunas cosas de homenaje y tal, pero teníamos coincidencias en los métodos de la guerrilla, tanto Foucellas como la segunda agrupación, que en la cuarta agrupación había otros fenómenos, lo que decía Odette, un poco el criterio del aparato,
un cierto dogmatismo, querer imponer métodos que no era la experiencia de la convivencia con la sociedad. Fucellas tenía una experiencia más que yo todavía, porque era más mayor en la... que Fucellas era producto también de la sociedad antifascista y estuvo amparado con la sociedad desde el primer momento. Y entonces vienen mandatarios con modelos diferentes donde predomina el concepto militar y presentarse ante un pueblo como si fuera un ejército de ocupación, no camaradas, su familia, sus amigos y tal. Y eso era la antítesis de nuestro movimiento ciudadano en contra del fascismo. Y eso lo compartíamos con Fucellas. Sí. Con Fucellas y con otros, como Guardarríos en la otra parte de Lugo, los mismos procedimientos. El Guardarríos tiene todo un plantel. Cuando se habla de él, en toda aquella zona, bueno, que han convivido con él, porque estaba inmerso en la sociedad. No era un elemento que llevaba las armas, estaba escondido en una chabola en el monte y que venía simplemente que le dieron de comer. No, convivía con la sociedad. No, perdón, había un señor aquí antes que pidió el turno. Usted. Sí. Ahora le damos la palabra, vale. Boa noite, y a nivel personal, encantado de volver a veros a ambos, después de tanto tiempo, y por enésima vez en Vigo, además. Yo antes de hacer la pregunta quisiera recomendarle a todo el mundo que no solo se centre en los libros, sino en todos aquellos reportajes videográficos que tiene Kiko, que son muchos. Y la pregunta va un poco más de interés personal, va en principio para Odette y después para Kiko. Me gustaría saber qué fue o qué es de Chelo, la famosa protagonista de La isla de Chelo, y luego teníamos hablado hace tiempo de este tema, el papel esencial, el papel particular de las mujeres en la guerrilla. Chelo ha muerto. Chelo, ¿y cuál era el papel de las mujeres en la guerrilla? Ya. Julio 2019. Chelo, que es Consuelo Rodríguez López, una guerrillera de la Federación de León Galicia, que ha pasado al exilio en 1948. Originaria de, lo digo para la gente que a lo mejor no la conoce, toda su familia estaba comprometida con la guerrilla, los padres eran enlaces, han sido masacrados en octubre de 1939 por ser enlaces. Todos los hermanos, o salvo uno, estuvieron en la guerrilla, en el combate guerrillero, y han muerto todos, ¿no? 4. Y entonces, salvo uno, ¿no? que no ha muerto. Su hermana y ella sobrevivieron. Su hermana salió al exilio en el 48 en un barco que preparó el Partido Socialista Prieto, desde el Huenco, desde Asturias, ¿no? Entonces, sí, usted hace referencia a un documental que además se puede ver en la red fácilmente, y sobre todo está colgado en el blog de mi padre, que se llama Memoria Cautiva, donde hay, por cierto, muchos archivos orales de testimonios de enlaces que hemos recogido, de enlaces pues de esta parte de León Galicia, que hemos recogido a partir de 1998 y después 2010. Bueno, o sea que es interesante también ver cómo evoluciona el relato de los testigos según la evolución de la memoria aquí. Es decir, Chelo no cuenta la misma cosa en el 2004 o 3 años antes. Ella es considerada como una terrorista hasta el 2001. A partir del momento en que haya ese reconocimiento simbólico de que es una combatiente por la libertad, pues ya puede contar su historia de otra manera. O sea que es muy interesante ir a este blog
para ver la evolución justamente de los testimonios. Pues sí, Chelo, su testimonio, si podéis ver la película, La isla de Chelo, que he realizado con unos compañeros, creo que el testimonio de Chelo es muy interesante porque muestra precisamente primero cuál era el rol de las mujeres en esta resistencia civil, donde pues sí, los espacios privados, políticos, cívicos eran totalmente mezclados, y muestra muy bien el testimonio de Chelo la dificultad de transmisión de su experiencia guerrillera, porque eres una mujer, porque las tareas cotidianas, minúsculas, que hacían las mujeres eran tan parecidas a las tareas que hacían las mujeres desde siempre, que hacen las mujeres desde siempre, que no se califican como acto de resistencia. Y además, como hay un relato, porque lo que hablábamos antes, hay un relato dominante de lo que es la resistencia, es decir, arma, tener el arma, estar en el monte. Entonces, estas mujeres que se jugaron la vida, que fueron violadas, pues se enfrentan con este relato hegemónico. Y es muy difícil para ellas poder hacer reconocer su actuación en la historia. Sobre todo porque ellas han tenido una relación indirecta con el combate armado. Ellas llevaban las armas, ellas permitían a los clandestinos de poder cobijarse, pero eso no se reconocía como acto de resistencia. Y después hay la descalificación que sufrieron, porque ni siquiera ellas eran calificadas no como resistentes, sino como putas de los rojos, como lo cuenta muy bien Chelo, ¿no? Y el problema también, eso, la descalificación y en el pasado, pero en el presente incluso aún existen historiadores que mantienen esta concepción de la lucha armada que solo es ejército militar clásico. Entonces, estas mujeres no pueden ser reconocidas. Yo no voy a dar los nombres, pero lo que decía mi padre, cuando dice son guerrilleras, es un homenaje, es un reconocimiento, pero hay muchos historiadores que siguen diciendo que estas mujeres no pueden ser reconocidas como guerrilleras, ¿okay? Entonces, el testimonio de Chelo diría que también es un acto de resistencia a esta imposición de relatos, ¿no? Y ha hecho un trabajo esta mujer fantástico, a sus más de 85 años, viene a España desde su isla de Ré, allí en Francia, a hacer un homenaje a sus padres que habían sido masacrados y tirados en una cuneta, y después un homenaje a su compañero de guerrilla y a su hermano. Era un acto bastante fuerte, en el 2007, es decir, como volver a su pueblo, ahí donde ella estaba calificada de terrorista, dar un homenaje reconociendo la legitimidad y el valor ético de esa resistencia. O sea que Chelo ha sido una resistente enlace de la Federación de Longalicias, tuvo una relación así un poco con el ejército guerrillero, la segunda agrupación, sí. Y después ha sido también, para retomar tu expresión, una resistente al olvido. En esta última etapa, el trabajo de memoria que hizo esta señora es absolutamente fantástico. Creo que lo hizo también, era ella exiliada en un país donde la noción misma de resistencia civil ha sido reconocida desde hace mucho tiempo, y también porque en Francia, digamos, no hay que mitificar, pero hubo juicio, hubo proceso, los fascistas han sido depurados en las administraciones, y entonces ella tenía también un modelo, digamos, diferente de la gente que estaba aquí dentro. Era más fácil para ella hablar de su experiencia de guerrilla. Lo digo porque hubo mujeres que intentamos entrevistar con mi padre en los años 1999, no sé si te acuerdas, y estas mujeres habían sido descalificadas como putas de los rojos, violadas, metidas en las cárceles, y para ella el peso
moral de la descalificación era enorme, incluso tantos años después. Y Chelo, como venía desde fuera, a lo mejor para ella era un poco diferente. Bueno, no quiero alargarme más, pero quería responderte y darte noticias de Hay Chelo. una cosa fundamental, que es que ningún ejército puede salir adelante sin habituallamiento. Es fundamental para todos los ejércitos. Ese es el valor fundamental que tuvieron las mujeres, porque ellos efectivamente tenían armas, pero el habituallamiento, el mantener a sus hijos, a sus maridos, o sea, al resto de los enlaces y tal, ese papel lo hicieron las mujeres. Y claro, con la diferencia que dice Kiko, que es cierto, que un hombre estaba armado, pero tú estabas a lo mejor preparando una comida, que llegaban los falangistas y tal, y veían que en casa había 3 personas, pero tú estabas haciendo una olla para 12 personas, y lo que había allí era brutal, de la represión. Entonces, esto fue el papel fundamental que tuvieron las mujeres. Claro que eran resistentes. Gracias. Indudablemente. Los libros. Sí. Quería decir simplemente que coñecín a Kiko no 1968, cando foi unha constitución do Partido Comunista de Galicia, e por unha serie de circunstancias que non veñen ao caso, eu estaba pendiente dun xuicio o 311/67 polo Tribunal de Orden Público, pois con pasaporte clandestino foi unha constitución do Partido Comunista, e ali, por un casual, en un pasillo, encontrei por primeira vez o principal protagonista de hoxe, Kiko. Me preguntou de onde era, en esta conversación que había nos pasillos antes de entrar ao Congreso, e eu dixen que era de Ponferrada, nadie decía de onde era. E eu se me quedará a impresión para toda a vida que abriu tremendamente os ollos cando dixen que era de Ponferrada. Eu son de Monforte, non son de Ponferrada. Pero bueno, foi esa. Posteriormente, pois foi unha moitas charlas del en Catoira, sobre todo cando estuvera el en Zapico, e en diversas palestras, e vamos, é un tema que, por unha serie de razóns que non veño ao caso, me interesou moito. Podo decir que é un caso moi único e coincido totalmente co que dixeron as dúas mulleres que están aquí, a súa filla Odete e a compañeira, de que é un caso moi único, exclusivo, singular e rarísimo, que na súa edad teña a memoria e a capacidade analítica que está tendo, porque eu aspiraría a que os 97 anos que ten, que teña a lucidez mental e a exposición. O seu esencial valor, e coñecían pois algún outro guerrilleiro, entre eles o Pinxe, o Mario Langullo, pero bueno, non é o tema. Qual é un dos valores esenciales, na miña opinión? Ele acaba de explicarlo. Pero é que ele entrou moi novo na guerrilla, anos 46, 47, e saliu, ou sea, se foi ao exilio hacia o 51. Entón, sendo moi novo, viviu un plazo de tempo, como ele dixo moitas veces, en compañía, sobre todo, e participando moito con Manuel Girón, que sempre me expuxo que foi o seu gran maestro e que era un protagonista tremendo dentro da guerrilla. Entón, o primeiro que quero decir que para nós é unha suerte inmensa que hoxe unha persona da súa edad teña a capacidade de análisis e de exposición que ten Francisco Martínez Kiko. E o segundo, e termino, acaba de estrenarse a semana pasada un documental da cidade da selva. Eu, como aquí, ela, Odete, é unha técnica cinematográfica, afortunadamente, para que teño entendido,
Pois eu quedei pasmado con ese film que se acaba de inaugurar en Vigo, porque reflexa moi ben como era a vida dos guerrilleiros, sobre todo na zona de Casallo, a zona de Penatrevinca, en fin, donde facían, na cidade da Selva, era donde fixeron varios congresos. Entonces o director, que é de Vigo, dice que vai facer un segundo pase o día 4 en Vía Norte. Vos lo recomendo porque é unha película onde os protagonistas non son os partidos, é a xente que queda viva de Casallo e que non é un protagonismo político ou partidario, é unha realidade de como foi e por que se deu naquela situación. Termino dicindo que viva moitos anos, que lle conserve a memoria como ten e sigue tendo e que é unha satisfacción moi grande oílo e escoitalo, é nada máis.